Odiseya, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial presenta Voces de Odiseya, su videopodcast oficial, dentro del proyecto Caire, y gracias al apoyo de la iniciativa Digital Futures de Google.org. Sigue a Voces de Odiseya en YouTube y Spotify. Conoce nuestro trabajo en odiseya.org y suscríbete a nuestros perfiles de redes sociodigitales en LinkedIn, iUIS e Instagram. Y ahora, con su propia voz, nuestro anfitrión, Frank Escandel. Hay una de esas oportunidades cuando uno está haciendo ese tipo de cosas y actividades, como es un video podcast para YouTube y Spotify, y si uno los ha hecho anteriormente también, en que uno tiene esa única oportunidad de ver o de traer a la atención del público plataformas y a personas además ilustres, a verdaderos genios, como los dos que tenemos aquí en pantalla ahora mismo. Y os voy a decir que uno de ellos, el doctor Mendoza, socio de Odiseya en este caso. Y tenemos aquí también una persona muy admirada y muy querida por esta casa, que es el doctor Rafael Grossman, que está en la ciudad de Portsmouth, en New Hampshire, en los Estados Unidos, ahí al otro lado del Atlántico. Y con su propia voz voy a dejar que ellos mismos se presenten. Doctor Javier Mendoza, doctor Rafael Grossman, bienvenidos a Voces de Odiseya. El que quien desee. Rafael, Bueno, oye, yo soy Rafael Grossman, es un placer de verdad estar aquí, Frank. Muchas gracias por la invitación. Un placer, bueno, y un honor estar aquí también con mi colega y gran amigo Javier Mendoza, con la oportunidad de comentarles un poquito lo que hemos estado construyendo con mucho cariño y con mucha pasión por los últimos meses. Mentoría, una plataforma eh, bueno, que de verdad pensamos que va a tener un gran impacto. Yo soy venezolano, entrenado en Venezuela y en los Estados Unidos, vivo en los Estados Unidos hace muchos años y soy cirujano de trauma a tiempo completo, pero también en paralelo un poquito a tiempo completo tengo como un alter ego que es la parte rebelde, tratando de utilizar la tecnología de una manera diferente, de una manera inteligente para mejorar cómo nos conectamos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo hacemos medicina. Así que es un placer estar aquí. Sí, Javier. yo soy Javier Mendoza, soy médico digestivo. Me defino como un médico inquieto y siempre he estado cambiando de posición, cambiando de país. He trabajado y vivido en Portugal, en España, en Holanda, desde California. Hace 2 años estuve haciendo telemedicina, 9 horas de diferencia y 10.000 kilómetros. No, no está mal. No está Se nada pueden mal. ver pacientes. Y ahora tengo este proyecto junto a Rafael, que yo creo que somos un poco dos almas gemelas que nos hemos encontrado y hemos dicho, podemos cambiar sobre todo la educación en tecnología, en IA de profesionales sanitarios, pero hemos ido un paso más. Casi todo está hecho en inglés. Eso, esa frase que se dice de hombre blanco anglosajón de 25 a 45, pues vamos a romper eso. Nosotros lo hacemos en español y queremos dirigirnos a los hispanohablantes y profesionales sanitarios, pero enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, visitadores médicos dentro de la farma. Queremos cambiar. Sobre todo queremos inspirar y queremos transformar en una medicina, pues cada vez yo creo que más compleja, en una medicina donde el paciente, que ahora hablaremos, ya te viene con la lista del ChatGPT, en una medicina que está cambiando. Y hablábamos antes, un pie en España y Europa y un pie en Estados Unidos, pero del gen venezolano. Estamos también en Centro y Sudamérica. Excelente, sí. Y para ¿verdad? Porque a Javier Mendoza lo conocemos como socio de Odiseya, ha estado aquí antes en el podcast, en ese sentido. Pero el doctor Rafael Grossman, además deciros, quienes no lo conozcáis,
debéis conocerle. Allá en el año 2014, doctor Grossman, cuando conocía su nombre y después en 2015 en Houston, aquel encuentro en Houston, fue el primer cirujano en llevar en aquel entonces, son 12 años, pero en tecnología son 50. Cuando llevó las Google Glass y aquel quirófano y John Nosta lo publicó. Y a partir de ahí fue, boom, una explosión. Muy bien, para quienes no lo sepáis, tenéis aquí la información en la descripción tanto de Spotify como de YouTube, el historial de estos dos médicos que tenemos aquí. Bueno, en este caso, am, mentoría, cuando yo me entero esta plataforma que habéis creado precisamente para la educación de la salud digital o educación médica digital, como le podáis llamar. Es decir, como parte esto, que ya lo has dicho un poco, Javier, esta idea de hacerlo además en español, en castellano, como parte eso, cuál es el plan en este sentido? ¿Qué es lo que se enseña adelante? Porque es muy interesante, la verdad. Gracias. Mira, la inteligencia artificial ha estado con nosotros por mucho tiempo, pero solo últimamente, yo creo que a partir del 2022, al final, cuando salió ya la inteligencia general, la inteligencia artificial generativa con OpenAI, ChatGPT, ya se hizo como pública y accesible al consumidor. Esto dio un vuelco grande porque se masificó y se exportó bueno, a todas partes del mundo. Eh, Pensando cómo aplicar esto a medicina, pensando cómo utilizar esta plataforma para, de nuevo, como decía antes, conectarnos, comunicarnos, enseñar, aprender mejor. Fue una tarea difícil. Yo hice un máster ejecutivo en MIT en inteligencia artificial en salud antes de que apareciera públicamente la inteligencia artificial generativa. Hice un máster en Health Sciences en Cedars-Sinai en el 2023. Eh, y esto era algo que se hablaba mucho, pero era de cierta manera de difícil acceso a aprender de esto. Y empecé como que a buscar cuál sería la mejor forma de prepararse uno y de enseñar. Como cirujano, pues soy educador. Y bueno, esto me dio a que me topara con Javier, que estaba como en lo mismo del otro lado del Atlántico. Y pensamos inicialmente hacer un curso de inteligencia artificial en salud en español, no traducido, sino primariamente en español, con la cultura hispana, con nuestra idiosincrasia de médicos, de profesionales de salud, activamente tiempo completo a el resto de los profesionales de salud. Pero nos dimos cuenta que cada día hay un cambio no tan pequeño. Cada día, cada semana hay algo nuevo que reemplaza casi que completamente a lo que pocos días antes era el estándar. Y nos dimos cuenta de que era imposible mantener algo estático. Dijimos, bueno, tiene que ser algo dinámico. ¿Cómo hacemos esto algo dinámico online? Bueno, la única forma es prestando nuestros servicios, digamos, nuestra pasión, nuestra experticia, tanto clínica en tiempo completo, como médicos que sabemos los problemas, sabemos los obstáculos, las dificultades, las frustraciones del sistema de salud, aquí, allá o donde sea, y a la vez, de cierta manera, evangelistas, expertos de cómo la tecnología exponencial se puede usar para mejorar esos procesos tan difíciles hoy en día en salud. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo que nos permita ser bien versátiles, algo que sea maleable, algo que cualquiera que necesite saber de inteligencia artificial en español, pues pueda contactarnos y hacer formaciones, hacer seminarios, hacer charlas, hacer keynotes, hacer lo que sea. Somos adaptables a lo que necesite, digamos, el consumidor. Hemos hablado con muchas compañías de farma, con muchas organizaciones médicas, organizaciones de enfermeras, organizaciones de estudiantes, compañías de dispositivos médicos, hospitales, sistemas de salud, todo el mundo enseñándoles y alertándonos de esto
proyecto que hemos preparado. Tenemos un website, es algo relativamente nuevo. El website es muy sencillo en realidad, pero completo de lo que hacemos, habla un poco de nosotros dos y de lo que estamos ofreciendo. Y lo que queremos ahora es, digamos, enviar ese mensaje activamente y ruidosamente para que cualquiera que tenga esa necesidad como individuo, como grupo, nos contacte y nos adaptaremos a su necesidad para explicar de la mejor manera posible, al nivel que sea necesario, para que esta herramienta, esta compañía, este asistente que es la inteligencia artificial hoy en día, pueda de cierta manera eh, humanizar el proceso de salud, separarnos un poco de las máquinas, de los algoritmos, de las computadoras y que nos permita acercarnos más al paciente. De verdad que estamos a un nivel ahorita donde la inteligencia artificial está ya a un nivel pues que es imposible casi imaginarlo, solo limitado por la creatividad del humano, del profesional. Y como digo, y Javier y yo hablamos mucho de esto, que nos permita rehumanizar la medicina, reencontrarnos con el paciente, exaltar, exulsar nuestra empatía, nuestra compasión, nuestra creatividad. Así que, bueno, esto es un proyecto de verdad muy del corazón para el público. Excelente. Bien, ustedes trabajan en dos, y por eso es que esto lo hace, la mentoría lo hace único, el hecho de que ustedes vienen de dos contextos muy distintos, radicalmente distintos, Estados Unidos y Europa. Em, hago esta acotación con una serie de datos. Dice un estudio europeo de 2026 que el 81% de los médicos en el norte de Europa, o sea, Finlandia, Noruega, Dinamarca, tienen acceso a formación estructurada en sistemas digitales, comparado con solo el 49% en el sur de Europa, Portugal, Grecia, Italia, España. Eso por el lado europeo y por el lado de los Estados Unidos. Ese dato en el mismo estudio que cito, lo podéis ver aquí en la descripción en YouTube y en Spotify, ¿ok? En el mismo estudio, en Estados Unidos, el burnout o el agotamiento médico alcanza el 46% según datos de 2025, frente al 12% en Países Bajos. Interesantísimo. ¿Cómo describirían ustedes las diferencias más profundas, tanto regulatorias como culturales, en la forma en la que los médicos adoptan tecnologías como la IA? Creo que una cosa importante es la mirada, y la mirada de Rafael y mía son complementarias, pero de distintos puntos. Has Ujú. hablado de dos temas importantes, educación y burnout. Has dicho asistente, a mí me gusta también utilizar la palabra copiloto. La tecnología y la IA tiene que ser nuestro copiloto y nos tiene que ayudar. Decía Eric Topol, el cardiólogo de San Ajá. Diego, que vamos a ser la primera promoción de médicos que no vamos a teclear delante del paciente. Es lo que decía Rafael de humanizar. Sin duda, imagen médica y escribas digitales son las dos cosas que más está entrando en la medicina. Ahora bien, lo de la educación, yo quiero dar una lanza de tenemos que apostar más por ella. Y yo, que he vivido también y trabajado en Holanda, siempre digo lo mismo, hay que ir a las cosas reales. Allí tenía 10 días al año para formación y en España tengo uno o dos. Eso tiene que cambiar. Si queremos cambiar la mentalidad, si queremos formar a nuestros médicos, tenemos que invertir en educación. Y ahí estamos, ahí está mentoría. Eso es uno. Lo del burnout es terrible. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan, que son profesionales sanitarios, médico, enfermera. Hay que cuidarlo y ese copiloto puede ayudar. Allí, y Rafael lo puede explicar mucho mejor, todo el tema de facturación. Eh, Hay un libro que decía, aquí en España te piden tu tarjeta sanitaria, en Estados Unidos
te pide la tarjeta de crédito. Es un tema complicado que quizá él pueda hablar más, pero la tecnología nos tiene que ayudar, no hacernos más esclavos ni tener problemas. Eh, Rafael, cuenta desde tu punto de vista. Oye, fíjate, obviamente vivimos en sitios diferentes, a otros lados del océano. Sin embargo, muchas de las necesidades pues son las mismas, ¿no? Sin embargo, pienso que lo importante es que el sistema de salud eh, eh, puede ser diferente, pero el concepto es el mismo, ¿no? Un humano que necesita ayuda y un humano que puede proveer esa ayuda en base a su experticia, en base a su entrenamiento, en base a sus herramientas, las herramientas que dispone el ser humano, el sistema donde trabaja, la sociedad donde se desenvuelve, la cultura, etcétera, etcétera. Eh, lo, lo, lo mágico de la inteligencia artificial, de cierta manera, es que eh, es un sistema adaptable, es un sistema, digamos, maleable, es un sistema que responde a la necesidad específica de quien lo está usando. Por eso fue que pensamos, bueno, es importante que el sistema de enseñanza, de entrenamiento, de educación, que queremos sea un sistema, digamos, autóctono, ¿verdad? Autóctono y no traducido, porque uno ve mucho que siempre, inclusive a veces uno dice IA y suena como raro, por lo menos en mi cabeza IA sonaba muy raro porque es AI en mi mente es Sí. AI, pero ¿por qué va a ser AI si es IA? Inteligencia artificial. Entonces, obviamente, esos son conceptos que nacieron pues, en Estados Unidos. De hecho, la inteligencia artificial, el concepto como tal de inteligencia artificial, nació aquí a pocos kilómetros de donde yo estoy, en Dartmouth, New Hampshire. Correcto. Ahí donde fue donde comenzó a llamarse esto que hoy llamamos inteligencia artificial, inteligencia artificial en inglés. Entonces, este sistema, como decía Javier, un copiloto, un asistente, ¿verdad? Que se adapta a la necesidad del usuario. Entonces, a mí muchas veces me preguntan cuando cada un par de meses yo voy a algún sitio del planeta, pues si hablo de las tecnologías exponenciales, específicamente inteligencia artificial y realidad extendida, ¿no? Realidad virtual, aumentada, mixta. Y siempre me preguntan cuando estoy en otros, digamos, culturas, en otros sistemas socioeconómicos, y el precio y el costo y cómo es posible que, bueno, sí es muy fácil allá en Estados Unidos con todos los beneficios que hay, pero al final es mejor, es más fácil, tiene más impacto desarrollar y aplicar sistemas como estos en sociedades que no están tan desarrolladas económicamente, socioeconómicamente, tecnológicamente, porque las necesidades es mucho mayor. Entonces estos sistemas se pueden crear desde cero, digamos, adaptándose a esa necesidad específica, a esa necesidad local. Entonces, los detalles pueden ser diferentes, pero la necesidad básica es la misma y la inteligencia artificial es tan maleable, es tan versátil, pues, como mentoría, que es por eso que es tan aplicable para solucionar esos problemas y como decíamos, para rescatar de cierta manera la humanidad del profesional de salud, donde por los últimos 25, 30 años con el advenimiento de la medicina digital, del digital health, ¿verdad? Nos hemos separado del paciente y estamos dando siempre la espalda al paciente. Ahora Sí. podemos darle la cara, verlo a los ojos, agarrarle las manos, abrazarlo, fomentando, desarrollando, cultivando esa empatía, esa compasión, esa intuición humana que es imposible para la máquina, para el robot, para la computadora, para el algoritmo, tener, por lo menos por los últimos muchos años, por los próximos muchos años, no será imposible. Muy bien. Recuerdo muy bien eso que has dicho, Rafael. Recuerdo muy bien aquellos años cuando estábamos las empresas tecnológicas en realidad aumentada tratando de hacer eso precisamente y otras más, otras soluciones más
en salud digital precisamente. Muy bien, muy acertado. Bien, bueno, historia reciente. En abril de 2026, OpenAI lanzó ChatGPT for Clinicians, pero específicamente excluyó a usuarios del espacio económico europeo precisamente por los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos, MDR, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, el RIA que le llamamos aquí. Y por otra parte, Anthropic lanzó Cloud for Healthcare en enero de 2026 con infraestructura compatible con HIPAA. Ahora vamos a preguntarle, para los que no conozcáis, HIPAA. Ahora le preguntaremos a Rafael que explique qué es HIPAA para los de aquí, los del otro lado del Atlántico. Sí, con esa compatibilidad, pero enfrenta estos cuestionamientos precisamente con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Inteligencia Artificial. Hay una narrativa creciente sobre estas herramientas en entornos clínicos. Desde vuestra experiencia, ¿dónde está hoy la línea entre la asistencia útil y el riesgo real en el contexto, por ejemplo, europeo, especialmente en el marco de la ley europea de inteligencia artificial? En este caso va más para Javier en ese sentido. Primero sí, Rafael, explícanos qué es HIPAA, por favor. Mira, HIPAA es una reglamentación muy vieja, primero que todo. Sí. Es una reglamentación que se está utilizando hoy en día, en el año 2026, a más de un cuarto de siglo en el siglo XXI, y es una tecnología que, no me acuerdo, perdón, una reglamentación de los años, no me acuerdo exactamente, 70, 80 tal vez, HIPAA, básicamente tenía que ver con Health Insurance Portability and Accessibility Act. Pero HIPAA tiene sentido porque de cierta manera protegía pues, la privacidad de la data médica de los pacientes, pero eso se ha transformado en las últimas décadas en una especie de obstáculo grande, importante, pero un obstáculo grande para el desarrollo y la evolución de la tecnología en medicina. La tecnología avanza exponencialmente, pero la regulación se queda un poco adormitada. Entonces, HIPAA es una serie de puntos, pues, que son puntos que cualquier persona que vaya a tratar con información personal, médica, privada, tiene que respetar esos puntos para, de cierta manera, hacer lo posible para proteger esa información médica privada. Y eso es importante, pero se ha transformado en una especie de dolor de cabeza, porque todo el mundo habla de HIPAA como si fuera algo así, y HIPAA, como digo, son una serie de criterios que hay que cumplir, no es algo así específico que le hace un check mark, pero bueno, es importante obviamente porque la información médica es muy importante, como dicen, un currency. Ahorita bueno, la data médica puede ser algo más valioso que cualquier otra cosa, ¿no? Todo el mundo quiere accederla, porque imagínate la repercusión de la data médica, no solo, bueno, para entrenar sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, pero para marketing, para insurance, para muchísimas cosas. Entonces, bueno, eso brevemente, por alguien no experto, es lo que HIPAA significa. Excelente. Sí, Javier. Yo creo que hablar mucho de esto. A ver, ChatGPT para médicos. Yo creo que va muy rápido y que la regulación es importante. No sé, yo he leído El Imperio de IA, que es como empieza OpenAI y Sam Altman, y verdaderamente es tremendo cuando piensas que ese tipo de ética y ese tipo de personas están saltando a la salud. Por otro lado, estoy deseando que Rafael me dé su número de médico para a través de un VPN entrar en ChatGPT for Clinicians, ¿eh? Que quiero Ujú. verlo, quiero probarlo, pero yo creo que la ética y la regulación es importante. Bueno, además estando dentro de Odisea, estamos en un momento importante que yo creo que tenemos que, como sociedad y como médicos y como salud,
tenemos que estar todos juntos, unidos, para que no prevalezca el sentido comercial de estas empresas. Y es un tema complicado, porque, bueno, Perplexity también se ha metido, todos se están metidos en health. ¿Por qué? Porque hay una serie de preguntas. Con esas preguntas We're nos glad to llevan announce our también a partnership nuestras with Dr. consultas. Javier Eso es la Mendoza, parte buena que tiene gastroenterologist mentoría, and que no eHealth es que expert, yo to be the recuerdo que first hace 10 doctor años, featured in no. Amides' En la Health City in consulta de esta preparation to mañana me launch our venía un new paciente medical con una lista de metaverse. ChatGPT. Virtual Y yo le digo hospitals are one lo of the mismo, que yo metaverse también tengo applications ChatGPT, in the ¿eh? medical O sea que industry. no podemos They estar con connect lista. patients Deja la and lista. doctors in a Cuéntame virtual las 3D cosas y environment mírame. through a metaverse-based Que es un poco lo que interface. decía antes We've Rafael. introduced Health City's Entonces, demo in 2022 rápido, va Arab muy Health rápido. Exhibition for the first time and got very Ética tiene positive que feedback haber from y users who loved the regulación 3D virtual tiene que ser un experience. poco la Once justa. patients use a VR Pero device, yo they'll creo que get ya this todo virtual va a cambiar. Ya experience no and communicate Estados with Unidos doctors crea, in a much more China interactive copia session. y Health Europa City will regula. introduce a new way of Yo communication creo que in the tiene que medical haber and healthcare algo, industry that has never un been shown organismo before. Dr. Javier internacional, Mendoza un is a cambio gastroenterology para specialist with regular 20 years of este international inmenso experience working in salto multiple European de countries, empresas including tecnológicas. Spain and the Netherlands. Besides his global expertise, Dr. Este Mendoza holds a abril master in health. 2026, donde Now, estamos, Dr. mismo mes, la Mendoza is Comisión on the board to Europea deploy his long-lasting anunció que experience in clasificará healthcare and ChatGPT specifically en este sentido gastroenterology como to supervise este the new motor de gastroenterology búsqueda online muy consultations grande, in como se Amides dice en Metaverse español, Health es el City. término Amides técnico en Metaverse inglés, virtual hospitals bajo will la revolutionize ley the de telemedicine servicios field, digitales, changing how aplicando las doctors and regulaciones patients más communicate. estrictas del bloque. Currently, Entonces, the simplemente quiero incidir application en of este punto. telemedicine is still limited to very Está specific Europa, topics. o la Unión In other Europea en terms, este caso, the con su current enfoque más telemedicine regulador, model is focused está on protegiendo mejor a consultations los in fields pacientes, that don't require está a physical ralentizando la diagnosis. innovación, como también se ha However, with dicho the en otros adoption of sitios y otras VR, personas lo virtual dicen, en reality, salud the scope digital of frente a telemedicine is Estados on the Unidos en este cusp to caso. penetrate Aquí even more clinical fields like sería gastroenterology. fantástico escucharos a los Doctors dos. can consult patients with gastrointestinal diseases empiezo yo, or other ones corto, by porque yo communicating también with tengo ganas de patients escuchar in a a 3D Rafael, virtual pero interface. la foto VR inicial, communication yo creo will que hay allow que verla doctors desde to arriba. examine, Has monitor, dicho and que no consult a podemos wide entrar range of a patients remotely ChatGPT, for the first time. for clinicians. Leveraging this Pero es que technology ayer will enable mismo patients to get bloquearon featured Open real-life Evidence. consultations Open without Evidence stepping out era of de their lo más house. utilizado In por Amides, médicos we launched our europeos, eHealth applications for patients. eHealth e applications ingleses help the para patients acquire a digital todo and tipo de portable búsqueda. version of their Estaba medical records saltando and grant también a ser un access to escriba different digital. services. Estaba Our haciendo mobile apps también are available infografía, on estaba iOS metiéndose and Android, sin with several previo thousands aviso of en un downloads on segundo. Android's De Play hecho, Store he and visto Apple App Store. un Now, compañero the demand médico que for a estaba global medical dando record una containing all the formación de history Open of Evidence diagnoses and y no treatments abre, of no abre, patients no is abre, on the es que se ha rise, bloqueado. especially for Tuvo que people cambiar traveling y from one saltar. country to Entonces, another for treatment or medical la services. foto Having es all of their más, previous medical history stored in the Amides app, importante de lo que doctors vemos. can Son, accurately navigate this data and reach proper conclusions. empresas The lack of que no solo se interoperability meten in en medical medicina. Ahí records está el poses many problema de problems for Anthropic medical con services. It's the el big ejército de culprit Estados behind Unidos, prescription ¿no? errors and diagnosis Entonces, errors. yo Dr. Mendoza shares creo the same que vision with hay us cosas on que the se nos future of escapan y en e-health in the medicina field. Since 2019, Regulador, Dr. Mendoza regulación, has fulfilled sí, medical advisor roles pero in avance companies también. providing e-health Sí, solutions Rafael. while keeping ethics, empathy, and quality of care at the Sí, forefront. es un We will tema- make sure we have the es un synergism of tema expertise and que no effort es with him simple, on ¿no? board to help the healthcare field pienso get better que- workflow management and que, to bueno, help con patients un get an gran enhanced healthcare poder service viene una gran experience. responsabilidad siempre, ¿verdad? Ah. Y eso aplica idealmente para la inteligencia artificial. Son sistemas que obviamente se entrenan en data y esa data sale de donde se pueda, ¿verdad? Y esa data, mientras mejor data, pues mejor el output, ¿no? Como dicen el Gigo, garbage in, garbage out. Entonces, mientras mejor la data, mejor el output. Y obviamente los mejores sistemas son los que han tenido acceso a la mayor cantidad y mejor calidad de data. Y uno puede obviamente curar, ¿no? Depurar esa data, separar el bias, hacerla diversa, cuidar, etcétera, etcétera, para que el output, el resultado sea mejor. Pero pienso que puede pasar un poquito como pasaba con HIPAA, ¿no? Que HIPAA
enlenteció y dilató un poco el progreso a nivel de lo que llamábamos la salud digital, los dispositivos médicos digitales, porque bueno, había un momento en que, por ejemplo, cuando salió Google Glass, uno podía hacer tomar una foto fácilmente, o hacer un video, o hacer un streaming fácilmente de una manera muy sencilla. Todo el mundo, hipa, pero a la vez ya existían teléfonos, ¿verdad? Que uno con el teléfono podía tomar la misma foto, el mismo video, el mismo streaming, y como no era aplicado a medicina tanto, entonces de repente la gente no pensaba mucho en eso. Entonces, depende mucho obviamente de la responsabilidad del usuario y del grupo, de cómo uno va de una manera ética utilizar esa tecnología. Pienso que es una línea un poco difícil porque, por ejemplo, que ahorita en Europa no haya acceso a ChatGPT Clinician, o que no haya acceso a Open Evidence, eso pienso que, y por la razón que sea, ¿verdad? Eso pienso que negativamente y directamente, no indirectamente, sino directamente puede afectar el outcome de los pacientes. Open Evidence está en Estados Unidos aquí utilizándose masivamente, no me acuerdo ahorita los porcentajes, pero los que sean los porcentajes, es altísimo el porcentaje, ¿verdad? Y antes era up to date, ¿verdad? Pero Open Evidence, digamos, sustituyó de cierta La manera, IA no por llegó lo menos en los lentamente, círculos donde yo llegó me de muevo, golpe. y lo que Todo uno el mundo lee, lo que decía uno que tenía oye, que lo que uno utilizarla, escucha, pero nadie lo que explicaba uno ve, cómo o para qué. Open Yo soy Evidence Rafael de cierta Grossman manera sustituyó a Y yo soy UpToDate, Javier que era Mendoza. mucho más al Somos día, mucho amigos, más somos hispanos, instantáneo. somos médicos a tiempo Era completo un y sistema que utilizamos estaba la como inteligencia alimentado de artificial una para data reducir el tiempo en esas corriente, tareas una que data me alejan del actualizada, paciente. mucho Hay más que muchísimo UpToDate, de ruido cierta manera, alrededor de la por inteligencia la forma, artificial y pues, muchas como promesas que se sienten muy lejos de lo que obtiene la esa medicina data. ofrece. Y Y yo casi nadie particularmente la estaba usando explicaba en español. desde hace Mientras bastantes meses tanto, Open la IA Evidence. ya se está No he usado usando todos UpToDate los días. hace mucho Por tiempo. eso creamos mentoría. Y desde que salió ChatGPT Clinician, hace Mentoría es 3, 4 educación en días que lo español, hice, y construida ahorita nunca no específicamente para la uso comunidad más Open hispana. Evidence porque no tiene En sentido que lo nuestro use. idioma, en nuestro Ajá. Y me contexto. parece como Y mucho con más tus sencillo pacientes en usarlo, el ya está centro. en mi mismo teléfono. Y si me pongo a pensar en es decir, no entiendo mucho el tema de por ejemplo, yo no utilizo información médica privada para ChatGPT en ningún momento, en ningún sentido. Yo nunca lo pongo porque no podría, porque podría ponerlo. Y yo estaría violando mi propio código de ética, ¿verdad? Y estaría violando HIPAA. Y es algo que tal vez de ahí viene la prohibición, ¿no? A nivel europeo. Obviamente, de ahí viene la prohibición, pero el hecho es que depende del usuario. Siempre hay una forma que el usuario va a truquear el sistema para obtener el resultado que quiere, y si el usuario de por sí no tiene la ética necesaria para no violar la conducta ética y moral, pues yo no creo que importa la regulación, porque al final el usuario va a buscar la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, es triste que no se pueda utilizar Clinical ChatGPT en Europa o tampoco Open Evidence, porque son herramientas muy útiles que al final benefician al paciente. Un estudio europeo de precisamente de ahora de 2026 identificó como principales barreras para la adopción digital en medicina la falta de formación en un 23%, las limitaciones de tiempo en un 27%, los recursos limitados en un 24% y resistencia al cambio en un 19%. En este sentido, el 35% de los médicos europeos en general reportaron ese agotamiento, ¿no? Y aquí en España lo estamos viendo, además con una huelga indefinida y se va haciendo en etapas, pero es una huelga indefinida de médicos que tenemos aquí al respecto porque quieren su propio estatuto. Entonces, si miráis al médico, incluso al sanitario, pero los médicos aquí, por ejemplo, en España, están teniendo este problema que es muy particular de ellos. Sobrecargado, presionado y encima de eso expuesto a nuevas tecnologías
¿cuáles diríais vosotros desde mentoría que es la habilidad más crítica que debería desarrollar ahora y hacia los próximos 5 años para no quedarse atrás? Bueno, Yo yo, creo yo que pienso que la adaptabilidad sería yo la palabra que me viene a la Interesante. mente rápidamente. Javier. sí, bueno, la adaptabilidad yo creo que es estupenda. Yo vuelvo un poco a la educación y veo lo que diferencia mentoría de otras cosas. Cuando hablas de los tantos por ciento, cuando Ajá. hablas de los médicos, digo, ni Rafael y yo cumplimos otra vez los 55. Entonces, yo creo que somos un proyecto particular de médicos con una visión internacional, por supuesto, Claro. médicos veteranos, por supuesto, o con experiencia, médicos que todavía vemos los pacientes. Otra vez vuelvo a lo mismo. El Ajá. cambio que ha habido en la consulta de antes de la pandemia, después de la pandemia, no tiene nada que ver Wow. en tecnología, en educación, en vamos a hablar un fármaco que yo le llamo el tsunami de los GLP-1, el tsunami de Ozempic, de Mounjaro, eso lo veo en la consulta cada día. Y hace, pues, 3, 4 años no había. Entonces, Vaya. esto tenemos esto también es mentoría, pues eso es mentoría, esa es nuestra visión, eso es explicar las cosas, eso es decirle a las próximas generaciones, y por eso Rafael ha hablado de estudiantes, y queremos hablar con residentes, y queremos hablar, yo muchas veces lo pienso, que me hubiera gustado tener una plataforma, una ayuda, una educación así, cuando yo empecé mi primer trabajo de especialista, que me tuve que ir a otro país, a otro idioma, y yo era el único especialista de digestivo de ese hospital. Sentí una responsabilidad, estudiaba todo el día y ese copiloto me hubiera servido muchísimo. Entonces, adaptabilidad es importante, pero ahora lo que tenemos que hacer es una nueva visión de decir, podemos hacer las cosas distintas. Y esa inmovilismo, de decirle, no, si este movimiento para ser para ayudarte, por fin va a haber un movimiento para ayudar al profesional sanitario. A pesar de que hace poco habéis empezado, en este sentido, ¿no? Am, Pregunto si es el caso, si habéis identificado resistencias emocionales por parte de profesionales de la salud hacia la inteligencia artificial. Am, y si ha ocurrido o si eso ocurriese, de hecho, ¿qué les diríais cuando aparece ese escepticismo desde el punto de vista absolutamente profesional? Oye, yo pienso que bueno, por experiencia, por lo que de nuevo he leído, he escuchado, experimentado, eh, la, la aceptación de cualquier tecnología es difícil, es difícil cambiar el modus operandi, ¿verdad? El status quo muchas veces, y eso es una de las razones por las que las tecnologías en salud pues son difíciles de integrar, ¿no? Al quehacer del día a día. Pero en el caso de la inteligencia artificial, yo pienso que, que es algo que se está utilizando tanto, tan eh, casi espontáneamente, ¿verdad? Para otras cosas fuera del trabajo, fuera del hospital, fuera de la clínica, que esa migración de fuera del trabajo y en el trabajo eh, es un poco más fácil, pienso yo. Pero el problema es que, y de ahí viene Ujú. esa sensación de que queremos cambiar esto. Eh, el problema viene que no se sabe cómo utilizar
la inteligencia artificial en el día a día. Y entonces de repente viene tu jefe, el administrador del hospital, del sistema de salud, y dice, tienes que utilizar esta herramienta ahora de adelante para dictar, o tienes que utilizar esta herramienta para hacer facturación. Entonces otra vez, otro cambio, acabo de terminar de aprender el otro sistema, ahorita otro sistema nuevo, qué fastidio. Pero cuando la herramienta viene desde el usuario, desde el individuo, y entonces tú vas a usar esa herramienta éticamente, moralmente, legalmente, como debe usarse, ¿no? Respetando la privacidad del paciente, obviamente. Cuando tú vas a usar esa herramienta para asistirte a hacer una tarea mejor, a tener mejor calidad de tiempo con el paciente, de repente, entonces ahí es donde cambia todo, porque ¿quién no va a querer eso, verdad? Entonces, una de las cosas que queríamos hacer en mentoría, pues es herramientas prácticas, porque no queremos hablar de inteligencia artificial y elaborar los conceptos, etcétera, etcétera, la historia, nada. Nosotros queremos de una manera sencilla y una manera culturalmente apropiada, como decíamos, en español, y para la cultura hispana, dependiendo del país, si es Centro, Suramérica, Norteamérica, España, cómo enseñarte a ti, profesional de salud, a la doctora, a la enfermera, al técnico, etcétera, etcétera, cómo enseñarte a utilizar esta tecnología que tienes aquí en tu celular, en tu supercomputadora que tienes en el bolsillo, cómo utilizar esta tecnología para ayudarte a tu quehacer diario y hacer mucho más fácil tu labor. ¿Quién no va a querer eso? Y son herramientas prácticas que Javier utiliza, que yo utilizo, que yo he creado, que él ha creado, porque si uno se pone a pensar en lo que llaman vibe coding, ¿verdad? Sí, uno puede crear lo que sea. Por eso que yo digo que esto está limitado solamente por la creatividad del humano. Nosotros somos el límite. Cualquier cosa que uno se imagine que puede uno necesitar, qué problema necesito resolver, qué problema es algo que me da un dolor de cabeza cada vez que pienso en eso. Cuando voy al trabajo, ¿qué es lo que más me desagrada? Si uno se puede imaginar una herramienta que haga desaparecer ese dolor de cabeza, bueno, imagínatela, porque una vez que te la imagines, ya el trabajo está hecho, porque lo demás es vibe coding, lo hace con inteligencia artificial y en un par de horas, unos minutos, un par de horas, un par de días, vas a tener un sistema como si lo hubiera creado un super experto, pero el super experto eres tú con la inteligencia artificial. Entonces eso es lo que queremos masificar a nivel de los hispanos. Sí, a mí me parece tan transversal que es lo que decía Rafael. ¿Cuál es tu problema? Pues mi problema es que soy un médico gestor y me cuesta poner la planilla. Conectamos Cloud con Excel y lo vas a hacer en minutos, lo que antes era horas. Yo soy un residente que quiero hacer una presentación para el Congreso Internacional. Estoy nervioso, no domino el inglés. Pues Notebook LM te lo hace y antes no se podía editar, ahora editas y cambia. Vale, pues yo necesito estudiar porque voy a presentarme a esta oposición. Pues Gemini te hace unas tarjetas didácticas para que tú... Eso, ¿cuál es tu problema? Somos amigos, te ayudamos. Somos hispanos, somos médicos a tiempo Ahí completo. está, nunca mejor dicho. Y finalmente, la ley de IA de la Unión Europea requiere que los desplegadores de sistemas de IA de alto riesgo proporcionen a los afectados explicaciones claras y significativas de las decisiones moldeadas por estos sistemas. Algo que además, debo decir, desde el punto de vista técnico, se está volviendo bastante problemático y seguirá así, seguirá siendo todavía más problemático. Ok. Un artículo de marzo de 2026 plantea esta pregunta abierta. ¿Cómo se ve una explicación significativa de una decisión médica basada en inteligencia artificial en la práctica clínica y cómo la entregamos? Es decir, ¿cómo imagináis esta relación médico-paciente en un mundo donde la IA ya no solo asiste, sino que también interpreta, predice y recomienda qué no debería cambiar?
Yo creo que no debería cambiar la palabra, no debería cambiar. Intentamos mejorar cosas que llevamos siglos. Algunas pueden servir, como ese juramento de Hipócrates digital, ¿no? Que Bertolt Esco, que también es un amigo de Rafael, propuso. Tenemos consentimiento informado, tenemos el juramento de hipocrático. Esa relación tiene que haber. La pregunta también puede ser formulada de una manera distinta. ¿Será en 5 años ético poner en un tratamiento a un paciente complejo sin antes haberlo consultado con la IA? Quizá en 5 años nos tenemos que plantear la pregunta distinta. Creo que hay que hablar, creo que hay que informar. Es un fallo, por ejemplo, en las empresas ahora con Escriba Digital. Algunos ponen un cartel en la puerta, otro, el médico tiene que informar al paciente si puede grabar. Hay gente que dice, no, si no se lo explica bien, te dicen que no grabe. Bueno, puede haber ciertas circunstancias que el paciente puede decir, no quiero que me grabe. Todo eso hay que verlo, que hablarlo, va todo muy rápido y al final nos tenemos que sentar y en la base que tenemos desde hace siglos, que es consentimiento informado, juramento de Hipócrates, comunicación médico-paciente, basarnos e ir incorporando la tecnología que nos va a ayudar, pero como digo yo, siempre con los valores clásicos que llevamos desde hace siglos. Okay. Mira, yo quisiera agregar un poquito a eso que dice Javier tan sabiamente. En el año 2010, 2011 tal vez, yo fui a una conferencia donde, una de esas conferencias tipo HIMSS, tal vez era el mismo HIMSS antes de que se llamara HIMSS, no me acuerdo exactamente, pero había un abogado y este abogado estaba hablando le preguntaron que si había habido muchas demandas de pacientes por haber usado telemedicina. Era cuando telemedicina estaba empezando, de cierta manera, a hablarse mucho de telemedicina, pero te estoy hablando de 10 años casi antes de la pandemia, cuando telemedicina tuvo un auge y después como que cayó y nadie habló de eso hasta que llegó la pandemia y todo el mundo pensó que era una tecnología milagrosa, ¿verdad? Entonces, este abogado dijo, mira, la pregunta, porque en realidad han habido solamente en ese momento 2 casos. We're glad to announce our partnership with Dr. Javier Mendoza, gastroenterologist and eHealth expert, to be the first doctor featured in Emidis' Health City in preparation to launch our new medical metaverse. Virtual hospitals are one of the metaverse applications in the medical industry. They connect patients and doctors in a virtual 3D environment through a metaverse-based interface. We've introduced Health City's demo in 2022 Arab Health Exhibition for the first time and got very positive feedback from users who loved the 3D virtual experience. Once patients use a VR device, they'll get this virtual experience and communicate with doctors in a much more interactive session. Health City will introduce a new way of communication in the medical and healthcare industry that has never been shown before. Dr. Javier Mendoza is a gastroenterology specialist with 20 years of international experience working in multiple European countries, including Spain and the Netherlands. Besides his global expertise, Dr. Mendoza holds a Master in Health. Now, Dr. Mendoza is on the board to deploy his long-lasting experience in healthcare and specifically gastroenterology to supervise the new gastroenterology consultations in Emidis Metaverse Health City. Emidis Metaverse virtual hospitals will revolutionize the telemedicine field, changing how doctors and patients communicate. Currently, the application of telemedicine is still limited to very specific topics. In other terms, the current telemedicine model is focused on consultations in fields that don't require a physical diagnosis. However, with the adoption of VR, virtual reality, the scope of telemedicine is on the cusp to penetrate even more clinical fields like gastroenterology. Doctors can consult patients with gastrointestinal diseases or other ones by communicating with patients in a 3D virtual interface. VR communication will allow doctors to examine, monitor, and consult a wide range of patients
patients remotely for the first time. Leveraging this technology will enable patients to get featured real-life consultations without stepping out of their house. In Amedis, we launched our eHealth applications for patients. eHealth applications help the patients acquire a digital and portable version of their medical records and grant access to different services. Our mobile apps are available on iOS and Android, with several thousands of downloads on Android's Play Store and Apple App Store. Now, the demand for a global medical record containing all the history of diagnoses and treatments of patients is on the rise, especially for people traveling from one country to another for treatment or medical services. Having all of their previous medical history stored in the Amedis app, doctors can accurately navigate this data and reach proper conclusions. The lack of interoperability in medical records poses many problems for medical services. It's the big culprit behind prescription errors and diagnosis errors. Dr. Mendoza shares the same vision with us on the future of eHealth in the field. Since 2019, Dr. Mendoza has fulfilled medical advisor roles in companies providing eHealth solutions while keeping ethics, empathy, and quality of care at the forefront. We will make sure we have the synergism of expertise and effort with him on board to help the healthcare field get better workflow management and to help patients get an enhanced healthcare service experience. Tratar de combatir eso, porque es importante que esas otras sociedades donde tal vez no hay tantos recursos, esas sociedades aprendan y desarrollen estas tecnologías igualmente. Pues ahí lo tenéis, estimados espectadores en YouTube y oyentes en Spotify, a los doctores Javier Mendoza y doctor Rafael Grossman. Javier, muchísimas gracias por haber estado esta primera vez aquí. Esta es vuestra casa, esta primera vez aquí en Voces de Odisea. Gracias por ese mensaje también humanizante que habéis tenido al respecto, que sí es cierto que hay muchos profesionales sanitarios que necesitan escuchar y necesitan entrenarse con mentoría, claro. Gracias. A ti, Franca, y un placer compartir con esto, contigo y con Javier estos minutos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación, Frank. Siempre un placer. Y a todos vosotros, buenos días, buenas tardes, buenas noches.